Buenas noches con todos los que están conectados. En breves momentos daremos inicio a nuestra conferencia sobre inteligencia emocional. Estamos esperando a nuestro expositor. Muy bien. Muy bien, estamos todos por acá. Buenas noches con todos los que nos siguen en estos webinars organizados por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A nombre de la Escuela de Posgrado de nuestra querida Universidad Cayetano Heredia, les damos la más cordial bienvenida a estos webinars que nos estamos esforzando en llevar a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, permítanme presentar al máster Pablo Illingworth-Journet. Pablo tiene una certificación en neurociencias y es director corporativo de Neuro B Corp, que tiene su sede en Ecuador y también en nuestro país, Perú. Pablo, si me escuchas, muy buenas noches. Hola, hola, José, gracias y un placer. Confírmame nada más si me escuchan perfectamente. Estamos perfectamente, Pablo. No quiero dilatar un poco más esto. Estamos deseosos de que compartas con nosotros toda tu experiencia. Pablo está transmitiendo desde Ecuador y nuevamente bienvenido y muchas gracias por compartir esta experiencia que tienes con todos nuestros oyentes acá en Perú. Bienvenido, Pablo, y empezamos contigo. Gracias. Gracias, José. La verdad es que para mí es un enorme placer y para todos quienes conformamos Neuro B Corp, tanto en Ecuador como en Perú, es un honor el poder estar con ustedes y compartir con ustedes esta noche un tema que realmente es muy importante analizarlo y trabajarlo, y es la parte de la inteligencia emocional. Pero mucho se ha hablado de la inteligencia emocional y si tú vas a a cualquier aplicativo o vas a una librería, puedes encontrar un montón de libros de inteligencia emocional, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Tienes mucha información que necesitas ponerla en práctica de forma inmediata y muchas ocasiones en situaciones como la que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, pues tenemos que tomar acción y tenemos que decir, ok, es hora de trabajar, es hora de poner en práctica esta información y de tener resultados lo más pronto posible. Y por eso quiero comentarte el por qué puedo estar aquí esta noche hablando contigo de este tema que realmente es un tema espectacular y nos va a ayudar muchísimo a poder tener herramientas prácticas, aplicables y sobre todo de rendimiento alto. Así es que me presento, mi nombre es Pablo Illingworth, como bien lo mencionó José, soy Master Coach y Trainer en Programación Neurolingüística y especializado en el tema de neuroliderazgo. Soy padre de 3 hermosos hijos, mis hijos tienen, de hecho este día sábado cumplen los gemelos 13 años y mi hijo pequeño tiene la edad de casi 5 años, en 4 va a cumplir 5 en junio. Pero sobre todo es importante mencionarte esto y capaz que dices, ajá, pero eso no está en la diapositiva. Sí, la diapositiva la puedes leer, pero es importante, más allá de los estudios que he desarrollado y con todos los procesos que he estudiado, es importante decirte que si quieres ser de los mejores, tienes que estar con los mejores. Y es por eso que nosotros nos hemos dedicado a formarnos y actualizarnos continuamente con lo mejor de lo mejor que hay a nivel mundial. Y hemos invertido dinero para poder estar aquí y poder decirte, tenemos las mejores herramientas de todos los que nos hemos formado para poder darte una pastilla muy práctica y muy aplicable.
quiero saludar a todas y cada una de las personas que nos acompañan desde los diferentes rincones de Perú, no solo de Lima, sino de todo Perú, y obviamente también de todo el mundo que se pueden conectar a través de esta presentación, a través del Facebook Live. En este proceso de vida escribí varios libros, uno de ellos, el Sistema Operativo de Vida, en donde trabajo mucho el tema de las neurociencias, pero también la parte emocional. Y quiero decirte que hoy voy a tratar sobre este libro, sobre el Sistema Operativo de Vida, y te voy a contar un par de historias en relación a ello. ¿Por qué? Porque simplemente en este proceso de vida, en donde me he visto como cualquier otra persona, enfocado en alcanzar resultados, en tener una mejor calidad de vida, pero en la vida me tocó pasar por situaciones que involucraron 2 quiebras, involucraron 2 divorcios, involucraron varias situaciones. Y muchas ocasiones la gente dice, oye, espérate un ratito, pero una persona que ha sido divorciada 2 veces, ¿cómo me puede hablar de inteligencia emocional? Déjame decirte que gracias a los procesos de vida que he tenido, he ido trabajando en cómo poder entender nuestro cerebro, entender nuestras emociones y de esta manera poder brindarte la mejor herramienta, las mejores herramientas para que tú puedas sentirte bien y puedas tener mejores resultados. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este punto de la inteligencia emocional, pero sobre todo quiero decirte cuán importante es el trabajar con ambos músculos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas ocasiones, cuando tú quieres tener un muy buen cuerpo, vas al gimnasio, ¿sí? Y trabajas en el gimnasio ¿con qué? Con varias máquinas para poder estar muy, muy entrenado. Y claro, por ahí nos dicen a Daniel Goleman, nos mencionan a ellos, sí, Daniel Goleman no es uno de los referentes, pero no es el único y no es el primero. Hay muchos antes que hablaron de la inteligencia emocional, pero Goleman explotó realmente este proceso y vale la pena y tiene muy buena información. Es muy, muy importante que cuando nosotros trabajamos en el proceso de inteligencia emocional, te hablaba del tema de cómo poder entender cómo tenemos que trabajar la inteligencia. Cuando tú vas al gimnasio y empiezas a hacer herramientas o a utilizar máquinas para poder fortalecer los músculos, tú no vas y haces solo el brazo derecho. ¿Por qué razón? O solo el brazo izquierdo. Porque simplemente terminarías con un tremendo brazote en el un lado y en el otro lado uno totalmente débil. Y esto es lo que en muchas ocasiones nos pasa como seres humanos normales, que nos enfocamos mucho o al área cognitiva o al área emocional. Y por eso tienes gente que tiene una muy buena estrategia o un buen manejo emocional, pero la parte cognitiva es una de sus flaquezas. O quizás puede ser al revés, una persona que en la parte cognitiva está muy bien preparada, pero la parte emocional es una de sus debilidades. Por eso quiero invitarte hoy a trabajar con este proceso y entender un poco el por qué tenemos que, en situaciones como la que estamos viviendo hoy por hoy, tenemos que trabajar con nuestra inteligencia emocional. ¿Y por qué te digo esto? Si nos ponemos a analizar cuáles son los contenidos o cuáles son las funciones que tiene nuestro cerebro en la parte cognitiva, podemos hablar de la capacidad de aprender, podemos hablar del análisis de la información, del procesamiento de esa información, del desarrollo de esa información. Podemos hablar incluso de todo el tema de operaciones mentales que tienes que hacer, el almacenar, es decir, la capacidad de memoria, pero tienes la percepción sensorial, tienes la codificación de información, tienes la atención, en fin, tienes un montón de actividades que se desarrollan a través de la parte cognitiva. Pero ¿qué pasa con la parte emocional? Viene la parte de la toma de decisiones. Este es uno de los puntos que mucha gente me dice, no, espérate un ratito. La toma de decisiones no es emocional, es cognitiva. Déjame decirte que no. El análisis de la información, la recopilación, el procesamiento, de hecho, el poder recibir la información a través de tus 5 sentidos es la parte cognitiva. Pero el momento en que trabajamos con nuestro proceso en nuestra parte emocional, vamos a trabajar con la toma de decisiones, la empatía, la comunicación, las habilidades sociales, la confianza, la responsabilidad, la flexibilidad, la tolerancia al cambio. Incluso la parte de la gestión que debemos tener nosotros en función al tiempo. Y estos elementos o estos procesos
que tenemos que trabajar y desarrollar, lo vamos a ver desde varias maneras. Y quiero decirte que hoy quiero aterrizar todo este proceso, no tanto desde la parte científica, sino más bien aterrizarlo realmente para que tú puedas transmitir esto y trabajar con tu familia, con tu equipo, con todo el barrio, con todo el entorno. Porque en la situación en la que estamos viviendo, puede ser que tengamos un muy buen conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, pero el momento de transmitir el cómo poder manejar las emociones y tener herramientas para manejar la parte emocional, entonces ahí automáticamente podríamos llegar a tener un pequeño desliz. Sí, es importante hablar que con la emoción vamos a trabajar con el hipocampo, vamos a trabajar con la amígdala, vamos a trabajar con el hipotálamo, pero en general, quiero decirte que todo este proceso es muy importante que lo analices por una simple razón. Y es que en nuestro cerebro trabaja mucho con la parte emocional. Muchas ocasiones hemos escuchado, ya después de haber asesorado a ya 19 años asesorando empresas pequeñas, medianas, grandes, multinacionales, es increíble, pero muchas ocasiones dejamos de lado todo el proceso. Dejamos de lado todo el proceso, ¿sí? Emocional. ¿Por qué? Porque es que nos estamos enfocando en esta parte cognitiva y estamos haciendo esto. No podemos separar las emociones de la parte cognitiva. Podemos sí hacer una división y decir, a ver, espérate un momento, esto es más de pensamiento, aquí no entran las emociones. Perdóname, hay un dicho administrativo, administración con corazón es la perdición. Pues déjame decirte que no puedes separarlo. ¿Por qué razón? Porque obviamente, si bien es cierto, tanto en nuestro corazón como en nuestro estómago se han encontrado células o neuronas, ¿sí?, que están interrelacionadas y estamos trabajando, y por eso se habla de que el ser humano tiene 4 cerebros, ¿sí? Entonces, claro, le estamos dando categoría del cerebro a la parte estomacal, a la parte del corazón y a la parte incluso de interacción humana. Pero hoy no voy a entrar en esa discusión, voy a entrar en el punto en el que en nuestro cerebro, dentro de nuestro cerebro, se gestionan las emociones también. Y por eso es importante que tomemos acción. Y por eso me gustaría, tanto en el Facebook Live como aquí dentro de la plataforma de Zoom, me gustaría que en el chat empecemos a participar en función justamente a qué, a pequeños decretos y reprogramaciones que vamos a ir haciendo. ¿Para qué? Para que nuestra inteligencia emocional se vea fortalecida. Así es que yo voy a estar muy pendiente, mi equipo está pendiente del Facebook Live, van a estar muy pendientes de las preguntas que tengan ustedes allí. Y aquí en Zoom también tenemos parte del equipo que está pendiente de todos ustedes. Quiero que por favor en el chat tú pongas, o en el Facebook Live, tú pongas ahí, reconozco mis emociones. Y este es el primer punto que vamos a hacer. Cuando tú empiezas a trabajar con pequeños decretos que nos llevan a generar un proceso de cambio en nuestra mente, entonces empezamos a reprogramar. Uno de los factores más importantes que tenemos que hacer en este proceso es sanar las emociones y reprogramar nuestras emociones, ¿correcto? Sanar las emociones y reprogramar las emociones. ¿Para qué? Para que podamos tener un proceso totalmente diferente y aplicable. Entonces, quiero llevarte a contarte una historia. Quiero hacer un viaje de teletransportación contigo. Y capaz que me dices, pero la teletransportación no existe. Bien, dejemos de lado el que no exista físicamente la teletransportación, nos vamos a ir en nuestra mente a través del tiempo y quiero llevarte a ti simplemente a la época de la esclavitud. Y en la época de la esclavitud, quiero decirte que vamos caminando en esta historia mental que te quiero contar, vamos caminando por una calle totalmente vieja, de tierra, muy polvorienta, se ven ahí sus casas de bareque, adobe, las vamos encontrando por ahí, y en este proceso que vamos caminando, encuentras en este momento a un esclavo o a una esclava. Está totalmente reclinado sobre una pequeña pared, está dormido, está dormida, totalmente amañatada con sus grilletes porque es una esclava. Y tú la ves, observas su rostro,
y ves una hermosa sonrisa. Solo date cuenta, una hermosa sonrisa. La pregunta es, si tú la ves sonriendo, la ves que está dormida, ¿la despiertas o no la despiertas? Me encantaría que por favor en el chat me pongas si la despiertas o no la despiertas. Por ahí dicen no, 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 otros sí, 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 perfecto, no, 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 déjale dormir, no molestes. Si la despierto, no, 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 dependiendo, ok, no, 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 y me encanta que ese chat esté a 10,000 por hora, porque quiere decir que estás conectado con el proceso y que lo estás disfrutando. Y esto es muy importante, porque una de las cosas que más vas a disfrutar de esta charla, de esta conferencia, es que vas a poner a tu cerebro a trabajar en la reprogramación. Para todas aquellas personas que dijeron sí, quiero que por favor simplemente levantes la mano y te hagas un juramento a ti mismo y digas, prometo seguir así. Aquellos que dijeron que no, quiero que levanten su mano y hagan un juramento y digan, prometo despertarle la próxima vez. ¿Por qué razón? ¿Y por qué quiero explicarte este tema de el por qué si le despiertas o no le despiertas? Cuando tú empiezas a analizar este proceso de la esclava, como yo te lo cuento, es importante entender que tu mente está siendo esclava ¿de qué? Del mental colectivo. ¿Está siendo esclava de qué? De tus creencias. Está siendo esclava de los filtros mentales que te pusieron, de las ideas a través de las cuales te dijeron que era la mejor manera de vivir. Y hoy quiero llevarte a romper aquellas creencias, aquellos procedimientos mentales que te llevaron a vivir esclavo de un paradigma mental. Y luego vamos a ver el por qué es importante despertar, pero esto es un proceso de decisión. Y quiero decirte, si alguna vez estuviste en una charla conmigo, si alguna vez escuchaste algún live mío, te vas a dar cuenta que yo siempre digo que la decisión es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la decisión es decirle sí a la acción. Ese es el punto fundamental. Es decirle sí a la acción. Y allá es donde te quiero llevar, a que digas sí a la acción y encuentres cuál es tu motivación para poder desarrollar un proceso de cambio en la mentalidad que tienes a través de esta inteligencia emocional. Así es que ya saben, la siguiente vez que vean a esa esclava, a ese esclavo dormido y totalmente feliz y soñando, por favor, despiértale. ¿Por qué razón? Porque ese eres tú que estás diciendo, me gustaría vivir de forma diferente, me gustaría tener una vida diferente, me gustaría no ser mal genio, y todo es guía, me gustaría, desearía, bla, 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 pero no estás haciendo nada por despertarlo o por despertarla. Y por eso quiero invitarte a que sí, la próxima vez la despiertes. Pero en este punto es importante decirte y hablarte de lo siguiente, y es que por donde ves, no es. Y por donde es, no estás viendo. Esta frase es una frase que, de hecho, no es de mi autoría. Esta frase es de la autoría del doctor Augusto Pazán León, médico ecuatoriano que se dedica mucho a trabajar toda la parte de la salud. Es un gran científico realmente. Y él se dedica a trabajar mucho las emociones o las enfermedades desde el punto de vista emocional. ¿Por qué razón? Porque científicamente está comprobado que muchas de las enfermedades, y no quiero caer en un error de decirte el 90%, y capaz, con toda la base científica que los médicos, profesores de la universidad pueden decirme, capaz, no es del 90, es del 85. Hablemos de que es un alto porcentaje de enfermedades son realmente psicosomáticas. ¿Y por qué se despiertan estas? Porque las emociones no están siendo vividas y expresadas. En muchas ocasiones nos enfocamos en tener algunos problemas de cómo podemos visualizar las emociones o cómo podemos visualizar lo que estamos teniendo. Ahí es importante decirte, ¿sí? Ahí es importante decirte, el autoconocimiento es la clave. El autoconocimiento es la clave. La inteligencia emocional no es sino el manejo de estos tres conceptos o de estos tres autos.
¿correcto? De estos 3 autos. El autoconocimiento, la automotivación y la autogestión. Cuando hablamos del autoconocimiento, es entender realmente por dónde le entra el agua al coco. Es decir, cómo manejamos nuestras emociones, de qué es lo que nos genera A o B, qué es lo que nos genera tal o cual emoción. Entender qué emociones estamos viviendo. Pero para esto es importante también decirte, muchas ocasiones la gente nos llevó a decir, o nos han dicho, o nos han exigido personal, profesionalmente, nos han exigido que no demuestres tus emociones, que calles tus emociones, ¿sí? Muchas ocasiones te deben haber dicho, y porfa, si es que por ahí se entrecorta un poco, recuerden que en este momento la mayoría de personas están en internet, están conectadas, y puede ser que el ancho de banda no esté respondiendo muy bien. Puede ser el tuyo, puede ser el mío, no importa. Lo importante es mantente conectada y disfrutando de este proceso. Ahora bien, te decía, muchas ocasiones nos dijeron que nos callemos nuestras emociones. ¿Por qué razón? Por dichos populares incluso. Siempre dicen, no muestres el hambre. Si tú estás enamorado de alguien, no le demuestres porque si no, abusan. Y luego te dijeron, el que come callado come 2 veces. En fin, un montón de dichos populares que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres nos lo dijeron. ¿Y por qué? Porque la gente hace lo que puede con la información que tiene. Imagínate esto, la gente hace lo que puede con la información que tiene. Y este es el punto muy importante. A partir de ahora, yo te voy a decir, por favor, no calles tus emociones. Tus emociones tienes que vivirlas. Lo que tienes que hacer es aprender a gestionar tu respuesta emocional o tu reacción emocional. La emoción no. Si yo tengo iras, tengo que vivir la ira, pero tengo que aprender a gestionar mi reacción emocional. Y mi reacción emocional quizás es ya no gritar. Mi reacción emocional quizás es ya no ser explosivo. Pero es la reacción emocional, no la emoción. Allí radica el punto importante. Y de hecho, la pregunta que nos hacen ahí, ¿ninguna emoción es mala? En efecto, ninguna emoción es mala. Todas las emociones cumplen una función muy importante dentro de nosotros. Y ya voy a profundizar un poco dentro de las emociones. ¿Qué quiero decirte con esto? La inteligencia emocional no es sino este juego correcto de cosas. Por ejemplo, percibir las emociones. ¿Qué tan conscientes estamos siendo de las emociones que estamos teniendo? ¿Qué tan conscientes somos? ¿Correcto? ¿Qué tan conscientes somos de manejar nuestras emociones? ¿Qué tan conscientes somos de comprender nuestras emociones? ¿Qué tan conscientes somos de utilizar nuestras emociones? La importancia de esto es que nosotros entendamos cuáles son nuestras emociones. Y una de las preguntas que hacían ahí es, ¿incluso la envidia no es mala? Déjame decirte que la envidia, que es lo que busca en el proceso, es que tú despiertes lo que estás viendo en la otra persona que tú no lo tienes. Cuando tú lo ves a la emoción desde el punto de vista de tu despertar, no es mala. ¿Por qué razón? Porque no te quedas en ella. Lo que haces es trabajar con ella y entender que es el momento de despertar. Recuerda que las personas que se cruzan en tu vida van a ser un espejo. Y lo que a ti te molesta de otra persona es lo que la otra persona vino a entender, a hacer despertar en ti esa necesidad de trabajar. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar, sí, de cómo validar emociones, de cómo entender el proceso. Y por eso quiero decirte que hay 6 emociones básicas. 6 emociones básicas. Yo normalmente a la A, que ves ahí como asco, la trabajo más desde el amor. Pero hoy, por el proceso que vamos a trabajar, es importante decirte que voy a mantenerme lo que mencionan los expertos, los gurús, en el tema de la inteligencia emocional. Y te voy a decir que a partir de ahora recuerdes a Marta E. ¿Quién es Marta E? Marta E son las 6 emociones: miedo, alegría, rabia, tristeza, asco y excitación.
Cuando nosotros entendemos esta información, quiero decirte que básicamente, exactamente, la película Intensamente nos ayuda mucho a entender lo que pasa en nuestro cerebro y la combinación de emociones. Y cuando hablamos de 6 emociones básicas, estamos hablando justamente de que estas son la base para que el resto de emociones se manifiesten. ¿Por qué razón? Porque a la final lo único que tenemos que entender es que en el proceso vamos a entender que absolutamente todas las personas tenemos estas 6 emociones, ¿sí? Y me encantaría que me pongas en el chat, me encantaría que tú pongas en el chat si es que reconoces en ti estas 6 emociones. ¿Has sentido miedo en algún momento? ¿Has sentido alegría? ¿Has sentido rabia? ¿Has sentido tristeza? Pues claro, porque estas emociones son básicas y están presentes en absolutamente todos los seres humanos. Pero ¿qué es importante? Es entender la diferencia entre emoción y sentimiento. Y aquí radica un punto clave. Y hay ratos que tú puedes decir, obvio, a ver, permíteme una cosa, es básico saber que estas emociones las tenemos todo, obvio. Ese obvio es importante y lo hago de esa manera, ¿por qué razón? Porque lo obvio se convierte en invisible. Lo obvio se convierte en invisible. Y si no, déjame decirte algo. ¿Cuántas ocasiones te pareció que algo que era obvio que alguien lo haga, nadie lo hizo? Y te pongo un caso muy sencillo. Tú vas caminando por los pasillos de la universidad y hay una basura en el suelo, es obvio que alguien la tiene que recoger, pero nadie lo hace. ¿Y esperamos a qué? A que alguien de mantenimiento sea el que la recoge. Y por eso es importante entender este punto. La emoción versus el sentimiento. Las emociones son totalmente básicas y son totalmente afines a todos nosotros. ¿Sí? Todos hemos sentido las emociones. Pero me voy a poner en el caso, por ejemplo, de la rabia. ¿Cuántos de ustedes son fosforito? Es decir, a la mínima, ¡plic!, te enciendes. ¿Y cuántos de ustedes son olla de presión? Guarda, hasta que la válvula ya no aguanta más y reviento. Entonces, por eso es importante que tú analices. Y capaz que me dices, yo no soy tan fosforito, sí tengo que rasparle varias veces para que se encienda. Perfecto, pero ahí radica la diferencia, en que la emoción, ira o rabia, es afín a todos. Tú has sentido ira, yo he sentido ira. Pero la diferencia está en cómo nosotros vivimos. Y si tú dices, yo no me siento ni como el uno ni como el otro, no te preocupes. Pero de que has sentido rabia, has sentido rabia. Y es importante saber de que la manera en cómo vivimos la emoción se convierte en nuestro sentimiento. Y por eso es que tú y yo podemos hablar de ira, tú y yo podemos hablar de amor, tú y yo podemos hablar de asco, pero claro, los niveles de cómo lo vivimos son totalmente distintos en cada persona. Ese es el punto fundamental y a eso quiero llegar. De que todos nosotros vivimos las emociones, todos nosotros entendemos que las emociones existen y que tenemos que aprender a vivirlas y a disfrutarlas. Pero para ello es importante tu autoconciencia de cómo estoy viviendo y cómo estoy disfrutando, incluso de aquellas emociones mal llamadas negativas. Acuérdate que todas las emociones cumplen una función importante. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que cuando yo me mantengo demasiado tiempo viviendo en esa misma emoción. Por ejemplo, si yo estoy viviendo la tristeza, reconozco la tristeza, vivo la tristeza y decido quedarme en la tristeza. Cuando llevo mucho tiempo viviendo esa tristeza, ¿sí?, puede ser que genero un estado de depresión y obviamente requiero ya una atención médica al respecto. Por eso es importante entender las emociones, vivir las emociones. Nelly dice, las mujeres somos intensas. Depende de la mujer, depende del momento, depende de las situaciones, depende de los juegos que tengas en la mente. ¿Por qué razón? Porque simplemente el ser humano maneja varios juegos psicológicos o varios juegos personales. Y puede ser que en una combinación
tú seas una combinación hombre-mujer, tú seas explosiva y puede ser que cambiando de pareja cambie totalmente tu manera de ser emocionalmente. ¿Correcto? Y no depende exactamente, no depende del sexo, depende de varios factores. Si bien es cierto, químicamente hablando, la mujer tiene procesos hormonales diferentes que le llevan a vivir las emociones de forma diferente. ¿Correcto? Y ese es un punto importante, entender las emociones desde un punto no del sexo, no de cómo son los hombres o cómo son las mujeres, no, sino simplemente entender cómo cada uno de nosotros vivimos el proceso. Y sí, claro, los hombres también tenemos procesos hormonales, los hombres también podemos estar alunados, es decir, nos puede afectar procesos personales y están bien, sí, se relacionan mucho con la personalidad. Y en este momento quiero invitarte a hacer un reto. Si estás tú viendo el Facebook Live, si estás tú en Zoom, no te preocupes, puedes estar totalmente conectado con esto en segundo plano. Quiero pedirte y quiero invitarte que vayas en este momento, busques mi cuenta, ¿sí? Busques mi cuenta de Instagram. Voy a poner varios retos y los retos que voy a poner ahora, aquellos que los cumplan van a tener un regalo especial al final de la charla. ¿Sí? Así es que quiero invitarte a que vayas a mi cuenta y me encantaría que mi dispositivo al lado mío me indique de que fuiste a la cuenta, buscaste esta imagen. Y esta imagen dice, vivo mis emociones, pero gestiono mi reacción emocional. Y empiezo a que tú vayas a ver, ¿sí? Vayas a ver los diferentes puntos, ¿sí? Y perfecto, bien, empezó ya a decirme mi Instagram que empezó a moverse, me encanta. Quiero que vayas a esta imagen y digas, yo deseo despertar, reconozco mis emociones y gestiono mis reacciones. ¿Correcto? No te preocupes si no tienes Instagram, estás en el Facebook, puedes poner ahí, si estás en el Instagram, igual, no importa, tranquila, vamos a tener varios regalos. Quiero generar este proceso, ¿para qué? Para que vayas articulando el proceso de, tengo la capacidad de reprogramar todas mis emociones. Por eso es importante que seas muy, muy abierto a poder entender las emociones, cómo se van dando. Si no tienes Instagram, Facebook, no te preocupes, no hay ningún inconveniente. Cuando yo gestiono este tema de retos, ¿para qué? Para poder generar en la gente esa idea de movimiento. Si tú estás aquí conmigo, no te preocupes. Si estás en el Zoom, relájate y disfruta. Lo importante, quiero que pongas aquí en el chat de Zoom, yo deseo despertar, reconozco mis emociones, gestiono mis reacciones. Todo tiene una solución, ¿correcto? Todo tiene una solución y por eso quiero invitarte a que empieces a reprogramar tu mente. ¿Qué es lo que busco con estos retos? Que tengas la capacidad de poder gestionar una manera diferente de reprogramar tu mente. Así es que no importa la plataforma en donde estés, no te preocupes. Si haces este ejercicio, te voy a llevar a ello. Está en el feed. Ahí en el feed puedes encontrar la imagen. Perfecto, muy bien. Genial, me encanta ver cómo se está moviendo. Me encanta, me está diciendo que sí se está moviendo. Perfecto, espectacular. Vamos entonces a ir trabajando en cómo despierto mis emociones, en cómo reconozco mis emociones y cómo gestiono mis reacciones. ¿Por qué razón? Porque las emociones es muy fácil verlas, ¿sí? Tú puedes encontrar a las personas, tú puedes observar a las personas, ¿sí? Cuando tú empiezas a ver a una persona que viene con una sonrisa de oreja a oreja, pues simplemente sabes que está feliz. Si tú ves a una persona que viene cabizbajo, que empieza a caer y demás, tú sabes que es una persona, por su lenguaje corporal, que está en un estado de tristeza. Tú puedes ver a una persona con iras, tú puedes ver a una persona con excitación. Cuando le ves así eufórico, dices, oye, esta persona está excitada. Y por eso es importante hablarte que la excitación es una emoción básica, pero no me refiero única y exclusivamente a la excitación sexual. Me refiero a la excitación del poder, de euforia que puedes llegar a vivir una u otra emoción. ¿Correcto? Así es que cuando tú empiezas a ver y a vivir todos estos procesos, empiezas definitivamente a transformar todas tus emociones. Y me encanta ver el movimiento que están teniendo. Les felicito. Bien, ¿qué es importante en este proceso cuando vamos trabajando y vamos desarrollando las emociones?
Ya hemos dicho que, perfecto, tengo una emoción, la reconozco, gestiono mi reacción. ¿Pero por qué? Porque esto es fácil de observar. ¿Qué pasa cuando tú no puedes observar algo que hay dentro de ti? ¿Sí? Y hay gente que dice, bueno, pero las emociones también las puedes ocultar. Déjame decirte que tu cuerpo no miente, ¿sí? Tu cuerpo no miente. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano tu cuerpo te va a traicionar. Pero quiero llevarte ahora a entender algo dentro de la inteligencia emocional que si somos capaces de observar, nos va a ayudar muchísimo. Y si no eres capaz de observar, tienes que poder hacer preguntas para poder indagar de mejor manera y poder entender el famoso estado de ánimo. Y cuando te hablo del estado de ánimo, esto yo cuando formo coaches, ¿qué es lo que les digo? Esto es como un río subterráneo. Este río no lo puedes observar. No es que yo veo el agua del río. Tienes que saber que hay un proceso interno que en muchas ocasiones no logramos identificarlo. Y este tema se llama los estados de ánimo y se compara en esta tabla que tienes aquí. Tienes dos factores. Uno fáctico, que significa ya sucedió, ya pasó, es un hecho, ya se dio, es fáctico. Y el otro factor es posible. Es decir, es posible que se dé, es posible que yo lo cambie, es posible que yo lo transforme, o es posible que otra persona lo cambie y lo transforme. ¿Correcto? Pero a esto vamos a cruzarle con tu actitud. Si tu actitud es de oponerte o si tu actitud es de abrirte. Si tú te opones a una cuestión fáctica, es decir, a un hecho que ya se dio, estás viviendo en resentimiento. ¿Correcto? Estás viviendo en resentimiento. ¿Cómo es eso del río? Nos dice. Bien, justamente esto es lo que te estoy explicando ahora. ¿Por qué no lo puedes ver? Porque yo no puedo ver tu actitud ante algo si tú no la demuestras. Y ahí vas a vivir en un estado emocional ¿de qué? De resentimiento. Muchas ocasiones, imagínate que, hablemos, sí, cuestionarse puede ser un tema de oponerse, pero más bien es cuando definitivamente te resistes y dices, no, eso no va conmigo, ¿correcto? Por ejemplo, te pongo un caso muy personal. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años de edad. Mi madre se va de viaje, mi madre era francesa, mi madre se va de viaje y no veo a mi madre por muchos años. Y obviamente yo no podía aceptar que mi madre haya desaparecido por muchos años. Pero eso me llevó a vivir en resentimiento. Y cada vez que alguien me hablaba de mamá, pues simplemente yo estaba tan resentido que podía estar totalmente alegre de, mi mamá va a venir. Chévere, qué gusto poder verla. Pero si te dabas cuenta, dentro de mí había resentimiento. Y este resentimiento duró por muchísimos años. A pesar de que volví a tener contacto con mamá, a pesar de que volví a estar con ella, a compartir tiempo con ella, a que ella compartió con mis hijos. Pero yo vivía en resentimiento. Y muchas ocasiones el resentimiento puede durar toda la vida. Y puedes decir, ¿te acuerdas lo que me hiciste hace 200 años? Y por eso es importante que tú entiendas cuál es el estado emocional en el cual tú te encuentras, el estado de ánimo en el que tú te encuentras. Cuando yo acepté este proceso y cuando yo dije, perfecto, acepto de que mi mamá definitivamente tomó esa decisión y era la mejor decisión con la información que ella tuvo en ese momento, dejé de vivir en resentimiento con ella y empecé a vivir en aceptación. Date cuenta la importancia, salir del resentimiento y empezar a vivir en la aceptación. Y en efecto, la aceptación trae perdón. Pero a veces incluso la aceptación es, ya está. Pero no perdono. Imagínate que en muchas ocasiones incluso hay la posibilidad, yo puedo decir, sí, es un hecho de que mamá se fue, no puedo cambiar eso. En ese sentido, vivo en aceptación. Ahora, ¿qué sucede? Hay la posibilidad de que mi mamá cambie su actitud. Ya no puedo cambiar el hecho de que ella se fue. Puedo cambiar el hecho de que ella cambie su actitud. Pero yo me opongo y vivo en resignación. Ya, pues mi mamá y yo no tenemos una buena reacción. ¿Qué quieres que haga? Y vivo en resignación. Estoy resignado a lo que me pasó con ella. Pero eso, ¿qué es lo que sucede? Me genera un cóctel que ya te lo voy a contar.
Imagínate, ¿cómo cambiar el resentimiento a la aceptación si es fáctico? Correcto. ¿Cómo? A través de tu actitud. Aquí el catalizador eres tú. Aquí el que tiene que generar el proceso de aceptación eres tú. Y es simplemente a través del perdón, a través de reconocer tus emociones. Pero imagínate qué es lo que sucede cuando tienes una persona que vive en resentimiento y su emoción es ira. ¿Sí? Imagínate. Aparece la ira. Entonces, ¿qué sucede? Una persona en resentimiento y con ira empieza a chocar demasiado con las personas. ¿Qué pasa cuando una persona vive en ambición, que sería, no es la ambición mala, negativa, en función a, es que él quiere acaparar todo? No, es la ambición del ambitious, del tengo ganas de hacer un montón de cosas. Y una persona alegre y que está en estado de ambición, definitivamente el proceso de vida va a ser mucho más chévere, le va a permitir alcanzar mejores resultados. Es importante que nosotros liberemos de esto y entendamos cómo estamos viviendo nuestras emociones. ¿Por qué razón? Y aquí quiero comentarte este proceso, o quiero comentarte esta herramienta que es súper, súper necesaria que la tengamos en cuenta. Y este puede ser uno de los posibles regalos que te voy a dar al final. Esta rueda emocional. Cuando nosotros tenemos esta rueda emocional, podemos entender y te das cuenta que en el círculo central, ahí tienes las 6 emociones básicas, ¿sí? A la excitación la llaman como sorpresa. Pero ahí tienes las 6 emociones básicas que estábamos hablando. Cuando hablamos de estas 6 emociones básicas, entonces, ¿qué sucede? Empezamos a ir un poquito hacia afuera. Y voy a tomar, por ejemplo, el caso de miedo. Y hay una persona que se siente rechazada. Y cuando se siente rechazada, capaz que esta persona te expresó a ti al momento de conversar, me siento marginado. Y tú dices, ¿cómo? ¿Marginado? ¿Pero quién? Espérate un ratito, ¿quién te marginó? Lo importante es poder entender qué emoción básica estás viviendo. Y obviamente, por esto quiero comentarte a ti que este ejercicio que te voy a comentar ahora y que te voy a decir cómo poder manejarlo, yo lo trabajo todos los días con mis hijos. En esta situación que estamos viviendo, yo estoy solo en mi departamento, mis hijos están con su madre, y obviamente hago videoconferencias, los llamo, hablo con ellos, y obviamente, ¿qué es lo que hago? Trabajo las emociones de ellos todos los días, y cada uno de estos chinches o tachuelas, como quieras llamarlo, representan el estado emocional de ellos el día de ayer, el día de hoy. Cada uno tiene un color y sabemos cuál es la codificación. Te voy a contar cómo puedes utilizar esta información para que lo puedas hacer. Y esta información es muy importante, ¿por qué razón? Porque te va a ayudar a entender el proceso. Ahora que estamos en un tema de confinamiento, estamos en un tema de mantenernos a salvo en casa, ¿sí? Es muy importante que nosotros trabajemos las emociones. ¿Cómo las vas a trabajar a las emociones? ¿Correcto? Vas a tener este cuadro, esta rueda emocional, para que tú entiendas qué emoción estás viviendo. ¿Cómo lo puedes hacer? Te voy a poner el ejemplo. Mira, tienes la rueda emocional y vas a asignar a cada miembro de la familia un color. Por ejemplo, esta familia, para el ejemplo que te he puesto, está conformada por Andrés, que es el padre, Pamela, la madre, Jean André, María Belén y Diego, que son los hijos. Andrés tiene el color rojo asignado, Pamela tiene el verde, Jean André el amarillo, María Belén el blanco y Diego tiene el azul. Entonces, cuando tú asignas los colores, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a mantener la primera fila de chinches o de tachuelas, las vas a mantener para la referencia. Pero luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a analizar cuáles son las emociones que tienen. Tú decides si analizas en la mañana o si analizas al mediodía o si analizas en la noche. Pero es importante que generes un espacio de conversación, de comunicación, que aproveches de este momento para realmente conectarte con las emociones de tu familia. ¿Para qué? Para lograr el autoconocimiento. El momento en que tú te conoces a ti, te conoces las emociones, conoces el proceso, vas a poder realmente entender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Quienes dicen dónde conseguimos este cuadro, al final les voy a entregar el cuadro y les voy a decir cómo pueden obtener esto. Bien. ¿Qué es importante en este proceso de vida? Es importante decirte que cuando tú analizas las emociones,
tú vas a poder entender. Por ejemplo, te doy el caso. En esta situación, Andrés manifestó que se encontraba en la parte de confiado, en la parte de la felicidad. El día de hoy, Andrés está feliz y se siente confiado. Pero en el caso de Jean André, está en el nivel de sorpresa, está en la parte de enérgico. Ok, vamos a entender qué es lo que hacemos. Hablamos y decimos, cuéntame un poquito más. ¿Qué es lo que te hace sentir así? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué analizaste en este proceso? ¿Sí? Ahí, claro, es para poder entender qué es lo que te está llevando a vivir esa emoción. Sobre todo ahora que estamos, por ejemplo, si yo te hablo de la tachuela verde y del azul. La tachuela verde representa a Pamela, la tachuela azul representa a Diego. Hoy, en el análisis emocional de ellos, ambos están en ira, ¿sí? Cada uno en un estado diferente. En el caso de Pamela, se siente insegura y en el caso de Diego se siente rabioso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Analizas el proceso. Cuando dices, no decirle no estés triste, exactamente, ¿por qué razón? Porque el rato que le dices, no estés triste, le estás diciendo, reprime tu emoción, no la vivas, cuidado. Pero el rato que tú le dices, ¿estás triste? ¿Qué es lo que te hizo sentir triste? Por ejemplo, en el caso que yo te expongo de Diego, Diego está enojado, ¿por qué? Porque Andrés, como padre, el día de hoy tomó la decisión de decirle, Diego, estás mucho tiempo en el internet, por favor, apaga el computador. Y Diego obviamente se resintió por eso y dijo, ¿y qué quieres que haga si estoy encerrado todo el día? Y Diego se enojó. Y está bien. Es importante entender la emoción para poder manejar de mejor manera el proceso, ¿sí? Es importante entender qué es lo que les está generando la emoción. Pero por favor, no pongas palabras en la persona. Es decir, no le digas, Diego, ¿y por qué estás rabioso? Él no mencionó la rabia, no le digas rabioso. ¿Por qué razón? Porque estás programando la mente y puede ser que tú le digas, oye, pero ¿qué te preocupa que te hace ponerte rabioso? Oye, no estoy preocupado, estoy rabioso porque me quitaste el internet. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos cómo manejar y gestionar nuestras emociones. Ahora bien, ¿qué es importante decirte? Lo importante decirte es lo siguiente. Creer es crear. Creer es crear. Si tú crees, vas a crear. Para poder crear una silla, hubo alguien que se ideó la silla, ¿correcto? Hubo alguien que pensó la silla y por eso la pudo crear. Si tú quieres crear una vida totalmente diferente, una vida con cambios emocionales de los que tú estás viviendo, por favor, empieza a creer que esto es factible. Si tú te limitas a través de tus emociones, a través de tus pensamientos, definitivamente no vas a poder lograrlo. Por eso es importante y quiero invitarte a ti a que recuerdes, creer es crear, pero también experimentar es vivir y es adaptarse. Y este es uno de los factores más importantes que quiero llevarte en este momento. ¿Por qué razón? Porque me encantaría realmente decirte que el ser humano está creado ¿para qué? El ser humano está creado para poder vivir de una forma diferente. Y por eso quiero darte 5 herramientas básicas de cómo poder trabajar en tu inteligencia emocional, en cómo poder mejorar tu conexión con los miembros de tu familia, de tu barrio, de tu edificio. Primero, paciencia. Las cosas no son rápidas, no son inmediatas. Si bien es cierto, los cambios que enfrentamos en el mundo están siendo muy rápidos, muy acelerados. Hoy noche dormimos con una tecnología, mañana quizás ya es obsoleta. Hoy noche vivimos con una situación capaz que mañana ya pasó. ¿Sí? Pero ojo con esto, el proceso de desarrollo del ser humano y para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestros hábitos, toma tiempo. ¿Por qué razón? Porque tu cerebro está creado para ahorrar energía. Tu cerebro está creado para seguir patrones. Y de esa manera, ¿qué es lo que sucede? Si tú quieres cambiar algo, pues ¡boom! Matilde, nos enseñaron a que en 21 días puedes generar un hábito. Déjame decirte que sí y no. ¿Por qué razón? Un cerebro muy bien entrenado en 21 días puede generar un nuevo hábito. Pero un cerebro que no tiene la misma capacidad de entrenamiento o el mismo proceso de entrenamiento, generar un hábito podría llegar incluso en 190 días.
Y esto te lo hablo desde estudios que se realizaron en el Instituto de Neuroliderazgo, ¿sí? Entonces, por eso es importante decirte que en este proceso vale la pena mucho trabajar en función a qué, a cómo nosotros podemos acoplar nuestro proceso de desarrollar hábitos en un promedio de 60 a 70 días. Eso es lo que normalmente suele suceder, entre 60 y 70 días. Y ahí puedes empezar a trabajar. ¿A qué llama entrenar? ¿A ser disciplinado? Sí, justamente a ello. A un proceso de cómo poder generar el proceso de desarrollo, ¿sí? El proceso de cambio, de cómo podemos manejar nuestros hábitos. La cooperación. El cooperar es súper importante. ¿Por qué razón? Porque el ser humano en su cerebro no está diseñado para ser ermitaño. Si bien es cierto, hay uno que otro ermitaño, sí, pero el cerebro del ser humano está diseñado para vivir en comunidad. Por eso es que cuando tú, y te lo pongo así de sencillo, cuando tú ves a una persona que está utilizando la camiseta, el polo de tu equipo de fútbol favorito, automáticamente, así no lo conozcas, ¡blum!, es amigo tuyo. ¿Por qué? Porque es de tu equipo y la pasión, y estás dispuesto a hacer sacrificios por ellos. Pero ¿qué pasa cuando no es de tu equipo? Automáticamente es como es de otra horda, es de otra aldea, y por ende no es mi amigo, ¿sí? Y esto es súper importante entenderlo. Cooperar. La empatía es muy, muy necesario. ¿Hay pasos para generar hábitos? Sí, hay pasos para generar hábitos. Te recomiendo el libro de Hábitos Atómicos. Es uno de los libros más espectaculares que he leído para generar hábitos. Y el otro se llama Hábitos, tal cual, Hábitos, de Charles Diggin. Es espectacular. La empatía. Si nosotros no aprendemos a ser empáticos, a conectarnos con la gente, empezamos a generar justamente esa ruptura. Y esto es lo que nos ha enseñado la vida, el día a día, en que empezamos a preocuparnos única y exclusivamente por nosotros, no por el vecino, no por la persona que está al lado de nosotros. Y perdimos esa capacidad de conexión, ¿sí? Confianza. La palabra confianza viene de confianza, es decir, hay una garantía, ¿correcto? Hay una garantía. Y esta garantía es la que te permite saber que vale la pena. Por ejemplo, el día de hoy hay una garantía. La Universidad Cayetano Heredia me invita a dar una charla del tema de inteligencia emocional. Quizás muchos de ustedes no escucharon jamás de mí, y está bien, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque quizás no me enfoqué en donde tú estás para poder llegar con mis charlas. Pero la universidad, tú sí has escuchado de la universidad. La universidad escuchó una de mis charlas y por eso dijo, oye, vale la pena, hagámoslo. ¿Qué quiere decir? Hubo una garantía por parte de la universidad de que este webinar te va a ayudar. Y espero que lo disfrutes y que lo apliques. Y que espero que la siguiente vez no tenga que depender de la garantía de la universidad para que tú asistas a uno de mis webinars o a una de mis charlas. ¿Por qué? Porque dices, cuando fui al curso de Pablo, me agregó valor, me ayudó a entender que debo vivir mis emociones y quiero seguir trabajando. ¿Correcto? Esto es muy, muy importante. ¿Sí? Las garantías que ustedes pueden tener. La primera vez va a ser con garantía de la universidad. Las siguientes ocasiones ya no necesitas. Ahora lo que puedes hacer es simplemente decir, confío en Pablo. Es decir, hay garantía con Pablo de que puedo aprender. Y luego, el secreto, el dedo chiquitico. Cuando tú veas a una persona que se está mordiendo el dedo, es porque hay un secreto por ahí. ¿Correcto? Y ahí tienes que saber que el secreto para poder ser mejor ser humano es la honestidad. Y la honestidad va primero contigo mismo. ¿Qué tan honesto estás siendo? ¿Qué tan honesta estás siendo contigo misma? Hay un estudio muy, muy interesante, ¿sí? en este proceso, en el cual en el Instituto de Neuroliderazgo se analizó cuánto la gente miente. Imagínate esto. Normalmente mentimos al 35% en el 35% de las interacciones que tenemos. Imagínate. ¿Por qué razón? Porque simplemente nuestro cerebro está enfocado, ¿sí? Está enfocado ¿en qué? Está enfocado en que simplemente tú puedes captar cierta información, pero el resto del proceso simplemente lo vas a acoplar en función a ¿qué? A que tu cerebro quiere garantizarte un momento o un presente
que valga la pena para ti. Y por eso es que empiezas a modificar en base a un proceso cerebral natural que es la generalización, la distorsión y la eliminación de información. Y eso es lo que te lleva justamente a entender un proceso totalmente distinto. ¿La herramienta es una mentira básica? No, la herramienta es, la mentira, de hecho, es un proceso a través del cual nosotros tratamos de modificar una realidad. Pero por eso te digo que la clave fundamental está en la honestidad, ¿correcto? Bien, ¿qué quiero decirte en este proceso? Las redes neuronales que controlan la confianza son las mismas redes neuronales que controlan el miedo. Por ende, significa que no podemos sentir miedo y confianza al mismo tiempo. Es como que tendrías una cabina de mando, ¿sí? Es como que tendrías una cabina de mando en el cerebro. Y en esta cabina de mando, ¿qué es lo que haces? Invitas a 2 pilotos y estos 2 pilotos pueden ser el miedo y la confianza. Cuando tú decides cuál va a ser el piloto que maneje el proceso, ahí es donde empiezas a generar la base raíz de tus pensamientos. La base raíz de tus pensamientos. Ahí radica la diferencia. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de forma positiva porque estás en confianza, entonces la base raíz de tus pensamientos te lleva a sentirte bien. ¿Qué sucede cuando el miedo es el que pilotea? Pues simplemente la base raíz de tus pensamientos son el miedo y hace que tú actúes con demasiada cautela en algunos casos. Ojo con esto, el hacer que la confianza sea el piloto de este proceso no significa que tú vas a ser confiado y vas a descuidar las cosas. No, para nada. Es muy importante decirte que obviamente este proceso te lleva a ti a tomar mejores decisiones y con la confianza de que puedes desarrollar puntos importantes en tu vida. Ok, bien, en este proceso entonces, ¿qué es lo que significa? Quiero decirte que la honestidad y la confianza también son altamente contagiosas. El miedo es contagioso y eso es lo que hemos vivido en este proceso. Un miedo increíble, ¿por qué? Por todo lo que puede pasar. Pero la honestidad y la confianza son también parte de la inteligencia emocional que nos lleva a entender que nosotros podemos mejorar las cosas. ¿Correcto? Por eso es importante decirte, y por eso quiero decirte que el ser humano, las personas, estamos diseñadas y hechas para vivir experiencias, no conceptos. Pero vivimos de conceptos que no nos permiten experimentar, de creencias que tenemos. Como por ejemplo, si tú te enamoras y demuestras tu amor, la gente va a abusar. Ese es un concepto. El hecho de vivir una experiencia diferente con una persona diferente te permite entender que puedes vivir quizás la mejor relación de tu vida. O capaz, puede ser que no. O capaz, puede ser que te des cuenta que estás teniendo un patrón de cómo escoges a tus parejas. Y al momento de vivir la experiencia, puedes empezar a cambiar estos factores. Ese es un punto fundamental que tienes que analizar. Y por ello quiero decirte que quiero darte un par de tips. Y con esto vamos a ir aterrizando ya en cómo poder entender la inteligencia emocional, cómo poder mejorar nuestra inteligencia emocional. Lo primero que vamos a hacer es entender que el sentimiento de superioridad neuronal, conocida como orgullo, empuja a 2 personas a una discusión cíclica, dolorosa y sin sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres manejar de mejor manera tus emociones? Entonces, quiero que pongas en el chat, renuncio a mi orgullo. Nos vendieron mal la idea de que el amor propio es el ego. Eso no es así. Eso no es así. El rato que tú renuncias a tu orgullo, empiezas a perdonarte. La clave fundamental es yo cómo me perdono, cómo puedo generar un proceso diferente de vida. Y por eso también es necesario decirte que simplemente a un conjunto específico de pensamientos, de emociones, sensaciones corporales, solemos llamarlo una experiencia. Entonces empecemos a vivir pensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos a conjugar pensamientos positivos, pensamientos que te construyan, para no hablar de negativo y de positivo. Hablemos de pensamientos que te construyan. Empieza a conectar esto con emociones y sensaciones que te potencialicen, que te permiten llegar a un punto diferente.
Eso es vivir una pensación. ¿Y por qué te digo esto? Porque simplemente cuando nosotros nos damos cuenta de que estos pensamientos de miedo a sufrir, de miedo a perder, se convirtieron en la raíz de nuestro sistema de pensamiento, nos damos cuenta cuánto nos hemos limitado. El ser humano, al entender bien sus emociones, al entender su conexión emocional, su vibración emocional, puede realmente alcanzar niveles inimaginables de cambio. De hecho, quiero decirte, y yo te dije, una de las cosas que más vas a disfrutar del día de hoy es poder aprender cómo poder entender tus emociones. Pero otra de las cosas que vas a disfrutar es que simplemente, si tú decides, quiero que pongas en el chat, así de sencillo, mañana me despertaré un poquito más feliz que hoy. No te preocupes si hoy estuviste mal genio, triste, preocupado, lo que sea, no te preocupes. Dale la orden a tu cerebro. Mañana me despertaré un poquito más feliz que hoy. Y si lo haces esto, el momento en que te vas a dormir, tu inconsciente va a trabajar en ello por una simple razón. Tu cerebro tiene una función muy clara. De hecho, son dos funciones, la del pensador y la del comprobador. Todo lo que un cerebro pensador piensa, es decir, todo lo que conscientemente pensamos, inconscientemente lo demostramos. Y cuando empiezas a trabajar con este tipo de reprogramación, empiezas a darte cuenta de algo increíble. Y es que llevamos siglos usando al miedo como crema protectora, pero acabamos de darnos cuenta de que su factor de protección es cero. No tengo nada contra la marca del protector solar, sino fue simplemente para conectar con la imagen de cómo nosotros podemos transformarnos en nuestra vida, ¿sí? Si es que tú empiezas a trabajar más desde la parte de la confianza, de cómo poder tener herramientas para estar mejor, de cómo poder ser mejores, te vas a dar cuenta que en este proceso de vida tienes que empezar a vivir desde la confianza. ¿Confianza de qué? Confianza de tener mejores herramientas. ¿Confianza de qué? De que vas a poder tener mejores resultados en tu vida. ¿Confianza de qué? De que simplemente, si tú empiezas a entender tus emociones y empiezas a vivirlas, empiezas a disfrutarlas. El vivir las emociones, el transformar tus emociones es muy sencillo. Simplemente es cuestión de decisión. En este momento quiero decirte que una de las cosas más importantes es que puedas tener acceso a información importante y de valor. En este momento hay mucha gente dando webinars, hay mucha gente dando ideas. Selecciona adecuadamente cuáles son los elementos que quieres tener en tu vida. Y por eso, si es que tú decides, ojo con esto, es decisión. Recuerda, la decisión es darle acción, es decirle sí a la acción. Así es que si tú decides, quiero invitarte a que vayas a nuestra página neurobicorp.com/regalo. ¿Por qué razón? Porque vas a tener acceso para poder tener herramientas claves. Son en total 9 expertos a nivel internacional que te van a dar ideas de cómo manejar las emociones, de cómo manejar negocios, de cómo manejar la parte económica, de cómo poder tener mejores momentos en esta vida, ¿sí? ¿A partir de qué? De todo lo que eso nos viene. La inteligencia emocional es muy importante, es muy importante. Cuando tú la trabajas desde el proceso de entender un proceso emocional, ¿sí? Vas a poder saber que tienes la habilidad de transformar lo que tú quieras, pero necesitas información práctica, aplicable y de rendimiento alto, ¿correcto? Ese es el punto importante. ¿Las normas sociales pueden ser contrarias a nuestras emociones? Sí. De hecho, justamente por eso generas el proceso de eliminación en la información, ¿sí? Muchas ocasiones, por normas sociales, eliminas ciertos elementos que no van contigo. Por ejemplo, el hecho de comer con las manos. Para ti puede ser un tema, oye, ¿qué va? ¡Qué barbaridad! Y eso puede generar una limitación emocional en función al asco. Pero ¿qué pasa si tú vas a países en donde comer con las manos es totalmente normal? Y no te vayas muy lejos. Vamos a nuestras comunidades indígenas en donde puedes hacer una hermosa mesa compartida con todos y vas a comer con la mano. El tema del erupto, el tema de lo que tú... Claro, dice, no te vayas tan lejos, solo a KFC nomás. Exactamente.
Comer en la mesa, digamos, en un banquete, comer con la mano es, ¡ay, por favor! Pero comer en KFC, pues está bien, ¿correcto? Por eso es importantísimo que tú empieces a trabajar en cómo poder gestionar tus emociones de mejor manera. Hemos hablado, pues, con la universidad de brindarte un espacio en donde podamos hablar de varios temas que te permitan aterrizar en tus emociones. Pero, pues, definitivamente el tiempo a veces es corto y sobre todo estamos trabajando con webinars de máximo 1 hora. ¿Para qué? Para 2 cosas. La primera, para poder darte información muy aplicable, y la segunda, para poder respetar el hecho del consumo de Internet en estos días. Muchas empresas están trabajando todo el día con Internet, las redes están cayendo, es más frecuente que el Internet no funcione y por eso vale la pena que respetemos este tiempo. Así es que quiero agradecerles a todos ustedes por estar conmigo. Allí tienen mis redes sociales, por favor, me encantaría que me busquen, que me sigan. Yo, por lo general, Instagram es la que más estoy trabajando ahora y estoy brindando todos los domingos, estoy dando un regalo especial en Instagram. Así es que si quieres seguirme, gracias, José, muchas gracias por todo. No sé si tienes dudas, inquietudes, pero espero que les haya gustado este proceso. Muchísimas gracias, Pablo. Realmente es importante estos aportes que nos haces en estos momentos en los cuales compartimos mucho con nuestras familias, estamos en casa. Ha habido muchísimas preguntas. Felicito mucho lo dinámico que ha sido nuestro público hoy día a través del aula Zoom, de Facebook Live, las preguntas que tenemos directamente en los correos de la universidad. He tratado de resumir en 2 grandes preguntas todo lo que nos ha llegado, Pablo, para que nos puedas ayudar. Una de ellas habla sobre inteligencia emocional, son preguntas sobre inteligencia emocional. ¿Cuáles son las teorías más importantes de inteligencia emocional? ¿Y cómo podríamos desarrollar la inteligencia emocional en los niños en estos días tan difíciles? Y si es posible medir la inteligencia emocional. Ese es un grupo de preguntas que te las traslado, por favor. Perfecto, muy bien. A ver, si hablamos de teorías, te puedo decir que hay muchas teorías, hay muchos manejos en el tema de la información. Yo creo que la parte más importante de cómo poder manejar estos procesos es justamente a través de qué es lo que más te resuena a ti, ¿sí? Hay teorías en las cuales yo, por ejemplo, las empiezo a leer, no me conectan y puede ser que tengan su base científica y demás, pero recuerda, a la final es percepción de información. Y esa percepción de información vale la pena que tú empieces a discernir. ¿Va conmigo? ¿Va con mi línea de pensamiento? ¿Me sirve? Perfecto. Puedes tener mucha información. Por ejemplo, Goleman es una de las líneas de inteligencia emocional muy interesantes. Y de hecho hay una tendencia ahora en que la inteligencia emocional, y de hecho el mismo Goleman la está trabajando también, separa un poco la inteligencia emocional de la inteligencia interpersonal. Eso lo desarrollamos en el tema de liderazgo ético siempre, porque se maneja la inteligencia emocional como un acápite y la inteligencia interpersonal por otra parte. Así es que vale la pena mucho que analices este tema. ¿Se puede medir la inteligencia emocional? Hay varias maneras, varios ejercicios. De hecho, porfa, a alguien de mi equipo que está conectado, hazme acuerdo para poder subir el día de mañana una rueda emocional. ¿Qué significa esto? Aparte de la rueda de emociones que la viste ahora, hay un ejercicio en coaching que se llama rueda de vida. Y esta rueda de vida la puedes llevar también al tema emocional. De hecho, en la página web de NeuroBicorp, tú puedes ir al blog y puedes encontrar ahí un post que se llama emociograma. Este emociograma tiene varias preguntas, tú puedes llenar ahí, es un test que llenas y te llega a tu correo electrónico. Nosotros no intervenimos en nada, está totalmente automatizado, entras ahí, llenas los datos ahí para que te llegue a tu correo y puedes medir cómo te encuentras en el tema de tu emociograma. Es una medición de percepción. ¿Por qué razón? Porque no es que haya un dato de cuánta ira, cuánto. Hay un estudio que se hizo y que participó Matthew Ricard, que es el hombre más feliz del mundo, ¿sí? Y esto, ¿cómo se hizo? Pues se midió a varias personas que decían ser felices, se midió las pulsaciones, se midió el tema en el cerebro y demás, y se llegó a determinar cómo era el hombre más feliz. Tú puedes encontrar los libros de Matthew Ricard que te hablan justamente de este proceso del
el hombre más feliz del mundo. Una pregunta que me llegó directamente es el tema de cómo reconocer emoción y sentimiento. Es súper fácil. Recuerda, las emociones son afines a todos. Miedo, alegría, rabia, tristeza, amor y excitación. Esas son, asco y excitación, como les presenté ahora. Y estas son las emociones que vivimos, ¿correcto? Y todos las tenemos. El sentimiento no es sino cómo tú vives el amor, cómo tú vives el asco. Por ejemplo, una persona que estudia medicina difícilmente puede tener asco a la sangre. Entonces, su nivel de asco hacia la sangre es mínimo, pero una persona que definitivamente ni bien ve sangre se desmaya, capaz que es un tema de asco hacia la sangre o puede ser un tema de miedo hacia la sangre. Así es que ese es un poco el tema. Y en fin, inteligencia emocional es todo un capítulo enorme, hay mucho por estudiar, hay mucho que desarrollar, pero vale la pena que simplemente estés conectado y te mantengas participando en todos estos tipos de webinars. Muchas gracias, Pablo. La otra pregunta va en torno a las emociones, ¿no? Que he tratado de compilarlas para podértelas hacer. ¿Qué dice la neurociencia de las emociones? ¿Cómo reprogramar las emociones negativas de un adolescente de 14 años? ¿Y cómo salgo de una emoción crónica? Son las tres preguntas. Bien. ¿Cómo reprogramar una emoción? Primero, tienes que reconocerla. La primera fase es reconocer la emoción, es reconocer qué es lo que te está generando esa emoción. No hablemos de una emoción negativa, sino que hablemos más bien de una emoción de baja vibración. Si tú estás viviendo esa emoción de baja vibración, reconoce en qué momento o en qué situaciones aparece esa emoción, ¿correcto? Una vez que reconoces cuáles son el momento, reconoce cuál es el patrón que estás siguiendo. Es decir, te pongo un caso. ¿Cómo trabajé yo la ira? ¿Correcto? ¿Cómo trabajé yo la ira? Antes era una persona muy fosforita. Y entonces empecé a entender que cada vez que yo tenía iras, sentía aquí en la garganta, sentía como que me aplastaban. ¿Sí? Y una vez que sentía que me aplastaban, sentía que como no tenía flujo, automáticamente mi cabeza empezaba a hervir, empezaba a calentarse, me ponía rojísimo y una vez que estaba rojo, ¡bum!, encendía el fósforo y reventaba. Entonces, ¿qué es lo que te dice la neurociencia en función a cómo poder controlar estos procesos? Para poder controlar la reacción emocional. No digo que dejé de tener iras. Tengo iras y puedo ser muy fosforito. Pero ¿qué es lo que hago? Simplemente cuando empiezo a sentir el apretón en la garganta, lo que hago es me imagino que quito la mano y digo respiro bien. El momento en que corto este proceso, el cerebro no puede, acuérdate del cerebro en automático. Tenemos en la combinación del cerebro, en nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro robot, como yo lo llamo, cumple los patrones. Entonces, si yo le quito el patrón, el proceso de apretar la garganta, automáticamente el cerebro no va a disparar el siguiente proceso. Esa es una herramienta rápida, básica que se puede utilizar. Puedes utilizar herramientas de programación neurolingüística para poder reprogramar tu mente y empezar a sentir cosas diferentes, o puedes utilizar reprogramación mental positiva, que es un proceso a través de la relajación que te permite reprogramar las emociones que tienes. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas, sé que el tiempo nos está ganando. Vamos a tratar de responderlas si nos escriben a los correos de la universidad. Bueno, solo me queda agradecerte, Pablo, por la brillante exposición, invitarlos a todos nuestros seguidores a través del Facebook Live, de los webinars que está organizando la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para que nos sigan día a día y podamos llevar todos estos temas tan interesantes en estos lugares, en estos momentos en los que nos encontramos en casa junto a nuestra familia. Pablo, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, nada más, muchísimas gracias a la universidad. José, muchas gracias por haber gestionado este espacio para poder acompañarles. Recuerden que siempre es un tema de decisión. Tú puedes aprovechar un webinar al que vas o puedes dedicarte a criticar, no importa. La decisión a la final no es mía, no es de José, no es de la universidad, es de cada una de las personas que van al webinar. Y si es que tú vas con una mentalidad de poder transformar, de poder aprovechar todas las cosas, definitivamente siempre vas a tener la capacidad de aprender
y de ser diferente. Gracias a todos ustedes por ser diferentes, por estar en este momento, en este espacio. Les agradezco, les bendigo a todos. Muchísimas gracias. Y José, gracias infinitas por permitirnos estar con ustedes. Por mi parte, bendiciones infinitas. Me quedo con algo que escriben nuestros asistentes. Muchas gracias a la universidad y a ti, Pablo. Con todos ustedes, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Porque